Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Una gran bendición poder compartir estos grandes temas de las Sagradas Escrituras. Y no es solamente compartirlo, es asimilarlo para poner en práctica estas grandes verdades que hemos estudiado durante toda la semana. Recuerden, esta ha sido la lección número 4, las naciones en su primera parte, y el texto de la Biblia que nos sirvió de fundamento en Daniel 7:14, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas se le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Así es que esa fue la propuesta de estudio durante toda la semana, y felicitamos a todos aquellos que lograron memorizar Daniel 7:14. Es una tarea, pero siempre recordamos, el memorizar esto es el tema central de lo que estudiamos durante toda la semana, donde el Señor Jesucristo, nos dice el texto, que el Señor Jesucristo es el dueño de todo y que tiene dominio de todo, nación, tribu, lengua. Esa es la gran realidad. Aquí en cabina saludamos al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, cuánto me alegro. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos. Reciban en este día un abrazo fraternal. Pastor, hemos estudiado una lección fascinante durante la semana. Tiene que ver con las naciones, el origen de las naciones, pero que también tiene que ver cómo a la vez esas naciones se fueron separando de Dios, dejándolo a un lado. Ya decíamos que el diluvio, allí convergen todas las razas porque nacieron de los hijos de Noé, ¿no? Y que de ahí se pobló toda la tierra. Pero para continuar, por supuesto, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué le parece, pastor? Adelante. Querido Padre Celestial, pedimos tu dirección, tu bendición en este día para que podamos tratar esta lección fascinante y que tu Espíritu Santo nos pueda soplar, como a los apóstoles, el contenido maravilloso de este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. De manera rápida, pues estuvimos analizando el caso de Nimrod y Nínive. Ahí el pastor Veras ese día se esmeró para hablarnos acerca de quién era este personaje y por supuesto la crueldad de Nínive. Básicamente pasamos a estudiar luego el llamado que Dios hace a Abraham de un lugar de comodidad, y destacábamos esas comodidades conforme a la época, que cuando Dios llamó a Abraham para que le representara ante las naciones, no fue un asunto tan fácil, fue bastante difícil conforme a esas comodidades, pero la identidad de Abraham con el Señor estaba muy claramente identificada, y siendo que Dios le llamó, tenía un propósito muy especial. Descubríamos ese día, pastor, decíamos que dos cosas importantes en el llamado de Abraham. Primero, para sacarlo de una tierra pagana donde la gente adoraba muchísimos dioses y que ya por supuesto estaba influenciando en la vida de Abraham, y Dios, para salvar a Abraham y su familia, los llama, los saca del lugar. Abraham acepta el llamado, y en el camino Dios le muestra que necesitaba con ese llamado, ¿qué cosa? Bueno, representar dignamente al Señor para convertirse en una nación fuerte que representara dignamente. Pero también, pastor, en esta semana veíamos acerca de que recibió lo que pidió. ¿De qué se trató ese tema? Ese tema tuvo que ver con que Israel
había rechazado la teocracia divina, es decir, una administración del gobierno de Dios donde nunca les había fallado, donde nunca había perdido una batalla y que era prácticamente una bendición para el pueblo. Sin embargo, ellos rechazaron a Dios como su rey porque querían parecerse a las demás naciones, querían tener tal vez un paladín que para ese momento era muy usual que encabezara las batallas, y rechazó a su paladín celestial por un paladín terrenal, que al final terminó sucumbiendo ante el paladín filisteo, y un adolescente usado por el Espíritu Santo fue quien tomó su lugar. Así que Israel rechazó a Dios y le fue dado lo que pidieron, pero amargamente cosecharon los frutos de ese pedido. Y quiere decir que no les fue muy bien. No les fue bien porque realmente los reyes de las naciones se enseñoreaban de sus súbditos, y así mismo ocurrió con Israel. Dimos, por ejemplo, un ejemplo de Saúl, cómo Saúl mató a 85 hombres que vestían efod de lino, es decir, sacerdotes, por celo solamente, por un celo enfermizo que tenía contra David. Cómo salió a perseguir a David. Descuidó, de hecho, pastor, su papel como rey, porque aunque Dios no eligió a Saúl, el pueblo lo eligió. El Señor hizo todos los preparativos para que Saúl lo hiciese bien y para que hiciera lo que Dios quería, porque al final lo que Dios deseaba era bendecir a Israel. Sin embargo, Saúl fue más maldición que bendición, y los filisteos nunca salieron del territorio de Israel en tiempos de Saúl. Y eso fue para poner un caso. Así es. Porque cuando usted analiza, después de esa petición, que Dios le complace, bajo el reproche, bueno, no te preocupes, Samuel, que no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí, y ahora ellos van a obtener lo que quieren, y colocaron un rey. Después, pastor, usted puso el caso de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Sí. Pero más adelante, cuando uno analiza los resultados de una mala petición, comentábamos que cuando el pueblo se dividió en el sur y en el norte, señores, en el norte todos los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y destacábamos ese día que solamente una parte del reinado del sur hizo la voluntad de Dios, y también tenían sus problemas, es decir, que quisieron parecerse a las naciones, pues se parecieron a las naciones y los resultados no fueron buenos. Noto que usted habla del rey del norte, del reino del sur. ¿Qué es esto? ¿Acaso está hablando de los Ptolomeos y los Seleucidas? No, estamos hablando del pueblo de Israel, que se dividió en tiempo de el hijo de Salomón, llamado Roboán, y por otro lado Jeroboán, por una mala petición que se hizo y una actuación mala de el hijo de Salomón, Roboán. Entonces se dividieron, una parte se fue con 10 tribus, y la otra tribu, esa es lo que conformaba el reino del norte, y las otras 2 tribus que quedaban, pues el reino del sur, y a ninguna de las 2 tribus le fue bien por una mala decisión. Querían parecerse a las naciones paganas, y allí estaban viviendo como si fueran paganos también. Efectivamente. Israel fue una monarquía unida en los reinados de David y Salomón. Uh-huh. Bueno, de Saúl también, desde Saúl hasta Salomón fue unido, con sus problemas, pero se mantuvo una nación en el reinado de Saúl. Ahora bien, como usted decía, a raíz de la muerte de Salomón, por el 931 a.C., Israel se divide en 2. La parte norte, como usted dijo, la parte nórdica con 10 tribus, conocido como el reino del norte, y la tribu de Judá y Benjamín al sur como el reino del sur. Y es importante que nosotros veamos, como usted muy bien, de una forma lacónica, presentó
En el reino del norte, hasta donde yo recuerde, pastor, no sé si me estoy equivocando, en el reino del norte no hubo un solo rey que se dijera que hizo lo recto ante los ojos. Usted se pone a repasar el comportamiento de esos reyes. Ninguno hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron a cambio? Maltrataron al pueblo, se enseñorearon de ellos tal como Dios se lo había predicho a través del profeta Samuel. Empezaron a adorar dioses. La idolatría. Sacrificaban seres humanos a los ídolos. Asimismo, los niños que nacían los sacrificaban, los pasaban por el fuego a Moloch. Y estaba el culto de Baal instalado, Ishtar y esos dioses cananeos, porque en el caso de Acab, que hizo una alianza marital con Fenicia, se casó con la hija de Ed Baal llamada Jezabel, una sacerdotisa del dios Baal. Y no era era el diablo en persona. Era el diablo en persona. No era lo que más se ha parecido para mí al diablo en la historia de la humanidad. Ha sido Jezabel. Sí. Sin embargo, esa mujer era un demonio. Un demonio le queda corto. Yo creo que era el mismo diablo en persona. Señores, Israel se desvió totalmente porque pidió algo que no era para la edificación, por supuesto, para el crecimiento tanto moral, espiritual del pueblo de Israel. Bueno, pero eso fue lo que pidieron. Eso fue lo que pidieron. ¿Y qué recibieron eso? Así dice la guía de estudio. Eso fue. Recibieron lo que pidieron. Eso es. No se engañe nadie. Dios no puede ser burlado. Así mismo. Todo lo que el hombre sembrara, ¿qué cosa? Eso va a cegar. Eso es en Gálatas 6:7, si no más recuerdo. Usted no puede cosechar aguacates si siembra piedras. No puede. Eso va en contra de la natura. Así es. Y eso fue lo que pasó. Bueno, ellos querían parecerse a las naciones paganas. Y ahí se parecieron a las naciones paganas en su cultura y en su comportamiento. En ese sentido, estuvimos también analizando, pastores, esta semana los gobernantes de los gentiles y hablábamos acerca de qué pasaba precisamente en esas naciones cuando ellos gobernaban, qué era lo que hacían. Se enseñoreaban de sus súbditos, tomaban hasta las mujeres. Cuando un monarca de esos veía una mujer que le llamaba la atención, algunas veces mataba al esposo, se quedaba con la mujer, se quedaba con su propiedad, y era algo terrible. Las naciones surgieron para llevarle la contra a Jehová. Y prueba de eso fue el momento de locura que tuvo David con Betsabé. Eso es una locura. Eso fue la imitación de lo que hacían las naciones paganas. Y Dios permitió todo eso, pastor. Note que David era un santo, David era un hombre bueno. De hecho, posiblemente hubo pocos gobernantes justos como David. Sin embargo, Dios está dejando un espejo para que veamos que cuando Dios no reina, todo ser humano puede corromperse. Sí, David era un rey misericordioso. Así es. Pero se dañó y vivió también en un momento determinado como los gobernantes de las naciones. Eso es un ejemplo para nosotros. El caso de Salomón, su hijo. Sí. Óyeme. Desmoralizado totalmente. Increíble. Te pones a analizar ahí, cuando uno hace una petición loca, digamos una petición loca, nosotros queremos ser como las naciones. Sí. ¿Y cómo es posible si tú estás viviendo tranquilo, estás viviendo bien, disfrutando de una buena esposa, una estabilidad económica muy buena? Y entonces de repente le dice al Señor, Señor, yo no quiero esto, yo quiero ser igual que aquellas personas que viven en adulterio, que cometen pecado, que hacen cosas horribles. Sí. Yo quiero vivir como eso. Y si tú insistes, el Señor dice, bueno, son tus elecciones y vas a vivir conforme a eso. Y por eso se hizo énfasis aquí donde dice los gobernantes de los gentiles, y Jesús ya en su tiempo entonces entra y le dice que los hijos de Dios no deben vivir como los gobernantes de las naciones. Y algo más, además de que no deben vivir como los gobernantes de las naciones, los cristianos no deberíamos querer parecernos a los gentiles, porque eso, si se deja ahí, es simplemente una historia ya, simplemente una historia. Y una historia es para tener conocimiento y desechar las partes negativas, ¿no? Y aprender y crecer con las partes positivas. Sin embargo, lo que podemos ver acá es que hoy la iglesia está incurriendo en los mismos errores del pasado.
Entonces nos queremos parecer a los gentiles, queremos bailar, queremos tomar alcohol. ¿Cuántos cristianos? No estoy hablando solo de adventistas, hablo cristianos en sentido general. Toman vino, porque el vino no afecta, no hace daño. Señores, hay un comercial que dice que el alcohol es perjudicial para la salud. Pero es que la gente que quiere vivir como viven las naciones y actuar como ellas, agarran la Biblia y con un pasaje lo acomodan a su estilo de vida. Claro. Y eso no debe ser así. En este trimestre se están dando pautas de cómo se pueden interpretar las profecías bíblicas Así y es. cómo se puede interpretar la palabra de Dios. Y entonces, si usted encuentra algún texto de la Biblia que usted lo quiere acomodar a su estilo de vida, nosotros queremos decirle que las cosas no son así. Sí, así es. Tú tienes que buscar un contexto y buscar la razón de por qué se escribió eso y entonces aplicarlo a tu vida y preguntar, ¿Dios quiere que yo sea un borracho? Preciso. ¿Dios quiere que esté bebiendo? Así ¿Dios es. quiere que yo esté cometiendo adulterio? Y te encontrarás un sinnúmero de pasajes de la Biblia que te dicen que no. Así es. En el Evangelio de Juan, Cristo dijo, porque si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Uh-huh. Pero por cuanto no sois del mundo, antes os elegí del mundo, el mundo os aborrece. No debemos querernos parecer al mundo. Recientemente hubo una tragedia que todos sabemos. Qué tristeza que un cristiano, una persona noble realmente y que todos queríamos, que estaba ahí, dijo que era la última vez que iba a ir a una fiesta, que se iba a consagrar a Dios. En realidad fue su última vez, porque su vida terminó ahí. No es que estamos diciendo que él se perdió, porque de la salvación solo sabe Dios. Sí. Es el único experto. Pero lo importante sería que el día que nosotros muramos, que todo el mundo esté seguro de que nos fuimos con Cristo. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque no debe haber dudas en cuanto a nuestra salvación. Por eso estamos estudiando en esta semana, después de nosotros analizar esto y comentar esto, los gobernantes de los gentiles, ahí vino muy puntual la lección que estamos estudiando sobre una luz para los gentiles, Y volvíamos al caso del llamado que Dios hace a Israel. Lo sacó de las tinieblas, le quitó el asunto de adorar los ídolos desde el llamado de Abraham, siguiendo por los patriarcas siguiente. Siempre fue la intención de Dios de que ellos se convirtieran en una luz para los gentiles. Y luego en la historia, cuando la iglesia se unió al Estado y empezó a dar malos resultados, sigue insistiendo, ustedes tienen que separarse del mundo, de las obras del enemigo y convertirse realmente en lo que Dios espera de ustedes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Por eso veíamos en esta lección, pastor, una luz para los gentiles, que Dios hace un fuerte llamado a todos sus seguidores para que se conviertan en una luz en este mundo. ¿Cuál es el título de la lección para toda esta semana, pastor? Bueno, las naciones en su primera parte. Correcto. Y la segunda lección de esta semana, ¿se acuerda cómo se titula? Hablaba de Nimrod y Nínive. Ajá. Lo traigo a esto porque Nimrod fue el primer emperador que existe en la historia de la humanidad. Uh-huh. Al menos mencionado, que se conozca, ¿no? Del cual tenemos registro. Y él fundó una ciudad llamada Nínive, pero esta ciudad y este emperador operaron en contra de Dios y de su gobierno. Nosotros, cuando nos mezclamos con el Estado, históricamente el Estado nunca, aún ya lo vimos en el pueblo de Israel, ha estado totalmente en paz con Dios. Entonces nosotros no debemos mezclarnos con el Estado, debemos de ser una luz tanto para ellos como para el mundo. Sin embargo, fallamos siempre y Dios ha proyectado, por así decir, un grupo a quien se le puede decir remanente a través de la historia, como José, como Daniel, como era el propósito para Israel, y que solo ellos lo cumplieron. Eso que estoy diciendo en parte, pero cabalmente el carácter de Dios ha sido representado a través de Cristo. Por eso se dice una luz
a los gentiles o para los gentiles, Cristo fue una luz para el mundo. En el mismo Evangelio de Juan dijo, yo soy la luz del mundo, y luego dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Y en Juan capítulo 1 dice que al Padre nadie lo vio jamás, sin embargo el Hijo lo ha dado a conocer. La pregunta es, ¿damos nosotros a conocer a Dios a los demás a través de nuestro ejemplo, testimonio? Cuando hacemos un trato comercial, actuamos como Cristo actuaría. Cuando el pastor Scrogins me presta algunos miles de pesos, se los devuelvo. Soy honesto al devolverlo. Así actúan los cristianos, así actuó Cristo, y es evidente de que nosotros debemos de ser luz para el mundo, tal cual Cristo lo fue. Cuán maravillosos son los consejos, pastor, que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Usted sabe que aquí en la radio tenemos una revista matutina llamado Diario Amanecer, y cada vez que surge un sinnúmero de noticias, uno tiene que ir a la palabra de Dios para hacer un comentario, para animar a la gente. Yo creo que estudiar la palabra de Dios y la lección de esta semana nos pone en un camino muy correcto, y especialmente ya cuando estamos analizando la parte de cierre que nos invita a ser la luz. No es que nosotros somos luz, es que se nos invita a recibir la luz que viene del cielo y proyectar esa luz que Cristo Jesús nos da para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Y ahí me gustó mucho el hecho de que usted logró hablar de algunos personajes que lograron interpretar cuál es la voluntad de Dios, cuando hablaba de un misionero llamado David Livingstone, pero también hablaba de la Madre Teresa de Calcuta, y nos recuerda, pastor, también de un gran misionero de la Iglesia Adventista que usted estuvo analizando y que nos dijo, este hombre logró interpretar la voluntad de Dios y fue y se convirtió en un lucero en países donde se necesita. ¿Nos recuerda, por favor, de qué estaba hablando ese día? Por supuesto, Otis Davis fue un misionero, presidente de una misión en un país latinoamericano o de habla hispana. Él se fue a una tribu. Ustedes saben que en Sudamérica hay tribus, y él se fue a una tribu, abandonó su puesto, dejó a su familia, a su esposa y un niño, y se fue. Duró 11 años en esa tribu, convirtiendo a Cristo cada persona. El jefe de la tribu se bautizó y toda la tribu se bautizó todos ellos. Por eso cuando el mensaje se expande en Sudamérica, había una tribu completa guardadora del sábado y observadora de los mandamientos de Dios, porque este hombre había ofrendado su vida. Murió de una enfermedad, finalmente, un hombre joven murió, pero no le importó. El propósito era llevar huellas de servicios a ese lugar, tal cual como Cristo lo fue. No he venido para ser servido, sino para servir, porque el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Así es que Cristo desea que nosotros seamos. La verdad, pastor, que esta semana y las diferentes lecciones que hemos compartido con nuestros oyentes ha sido de gran bendición. Es decir que, señores, dedicarnos profundamente al estudio de la palabra de Dios, pedir su conducción y su dirección es muy, muy beneficioso para hacer la obra que el Señor nos ha mandado a realizar. Y de eso se trata lo que estuvimos estudiando durante toda esta semana. Hay naciones, por un lado, que necesitan escuchar del Evangelio de Cristo, y Dios llama a su pueblo. Y cuando estamos hablando de su pueblo, estamos hablando del amigo, del hermano que hace la voluntad de Dios, que quiere vivir como Cristo vivió, que guarda sus mandamientos, que acepta los grandes desafíos de alumbrar en este mundo. Y de eso se trató, pastor, la lección de esta semana. Una nación llamada por Dios para ser santa, para predicar a las naciones que no tienen ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y saber que no hay nadie exclusivo. Tú eres el único pueblo, tú eres la única nación. No. Dios llama a una nación, a un pueblo,
para que se convierta en luz del mundo, porque desea traer a todas las naciones a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición, qué lección tan maravillosa estudiamos. Y ya concluyendo, pastor, en la parte final, me gustaría que ustedes, al junto de este siervo, veamos el primer párrafo en la guía de estudio el día de hoy. Primer párrafo. De hecho, está mandando a leer Isaías 44, 24 al 45, 13. Todo Isaías, desde el 41 hasta el 45, está hablando del siervo sufriente. Tiene que ver con el siervo sufriente. Esto finalmente se aplica a Cristo. Cristo es el siervo sufriente. En Isaías encontramos 5 cánticos. Y el último de los cánticos es el del siervo sufriente. ¿Quién es ese siervo sufriente? Israel lo aplicó por muchos años a él mismo, porque por los cautiverios entendían que habían sufrido. Sin embargo, el siervo sufriente es Cristo, porque es quien da la vida por los demás. Israel nunca fue un ejemplo de eso. Sin embargo, Cristo sí lo fue. Y miren lo que dice: poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y luego más abiertamente, a medida que aumentaba su fuerza y ganaba el control de las mentes de los hombres, el misterio de la iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfemia. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y conformidad fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Esta iglesia fue la iglesia de Esmirna, que recibe en la Biblia el título de que es pobre. Cristo le dijo: tú dices que eres pobre y que te has empobrecido, pero eres rica. Dios llama rica a una iglesia prisionera. Era una iglesia que va de cárcel, de persecución en persecución. Valeriano, Galerio, Diocleciano, Constancio Cloro, el padre de Constantino, todos, Magencio, muchos otros más, persiguieron a la iglesia. La persiguieron de una forma tenaz, cruel. Sin embargo, llega el momento cuando Constantino sube al poder. Él y 3 hermanos más. Constancio Cloro falleció y dejó entonces el gobierno a 4 de sus hijos, y en eso fue dividido su parte del imperio. Y Constantino conquistó a los demás, incluyendo los otros que habían quedado, que eran 4, y se hizo un imperio mundial, famoso, unido, conocido como el Imperio de Constantinopla. Así Constantino olvidó las guerras, las persecuciones, y le dio libertad a los cristianos, pero esto fue un medio para que ellos se pervirtieran. Se pervirtieron, y entonces allí la iglesia no cumplió con esa función de dar a conocer a Cristo al mundo. Un papel que tú y yo debemos evitar, y sí dar a conocer a Cristo al mundo. Nuestra misión en esta tierra es dar a conocer a Cristo, no otra. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecerte por la lección que acaba de concluir. Conceptos estudiados, comentados. Ayúdanos a ponerlo en práctica para que tu nombre sea honrado y glorificado y muchos conozcan del amor de Jesús. Amén. En su nombre te lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.